oyentes y amigos y colegas de Auditoría Integral, nuevamente 2025 en Symphony 91.3, nuevamente con nuestros amigos, colegas y nuestra querida radio Symphony 91.3. Un gran saludo a Nazareno y en esta ocasión a Fausto, que nos está asesorando, ayudando en la parte técnica desde controles. Y bueno, un año más, vamos a cumplir 21 años, Guillermo, y ¡qué maravilla! tenemos una invitada de 21 años y una invitada de lujo hoy para inaugurar este año. ¿La presentás vos? No, presentá la voz. Bueno, vamos a presentar a una notable, a una de las contadoras más importantes de la IFAC, de AIC y de la FACSE, nominada para los premios Martín Fierro, Oscar y Grammy de nuestra profesión. Bueno, ¿para qué vamos a decir más si todos la conocen? La doctora Laura Sifonte. ¿Qué tal, Laura Graciela? Estuviste muy modesto en la presentación, ¿eh? Laura merece algo más importante, pero bueno. Chicos, no tengo nada que ver con IFAC. ¿Por qué me meten en cosas extrañas? Ah, cierto. Bueno, pero usted es miembro, porque la familia contable, aunque no participemos, es nuestra familia, así que... Son la representante. Bueno, el Consejo Profesional de Provincia de Buenos Aires, ¿está bien? Sí, por supuesto. Y de Cava también, ¿no? Todo sí, bien. También. Todo... Sí, bueno, yo cumplo con las leyes, me matriculo. Bueno, tenemos compañía. Me matriculé en ambas jurisdicciones. Me parece muy bien. Y vamos a aclararle a nuestros colegas, porque quedó en el aire una confusión que uno podía legalizar servicios profesionales, productos profesionales como estados financieros o certificaciones contables o informes de aseguramiento o otro tipo de productos de extraña jurisdicción en cualquier consejo. Ratificamos que esa medida no existe. Esa medida no existe en ninguno de los consejos profesionales de la FACSE. O sea, cada colega debe matricularse en el domicilio legal de la entidad que está auditando, le está prestando el servicio, ¿no es cierto? Y sujetarse a las... Sí, Laura, escuchamos. Y claro, porque el fallo de la Corte realmente no aclara, o sea, es bastante borroso. Yo creo que no entendieron bien el tema o quisieron expedirse solamente sobre una cuestión y no sobre todo. El fallo ahora volvió a Cámara, creo. La verdad que yo de judiciales no entiendo nada, por lo tanto puedo estar equivocándome. Pero hoy por hoy, de acuerdo a lo que se escucha, a lo que se ve y lo que se resolvió en FAPSE, no, cada jurisdicción legaliza las entidades y las personas cuyo domicilio legal o real, en caso de las personas físicas, es el ámbito del consejo, si es ciudad autónoma, si es provincia, si es Salta. Eso sigue siendo exactamente igual. Lo que yo creí entender es que en el fallo se decía que, se escribió, mejor dicho, que, o sea, cada jurisdicción no puede prohibir la elección del profesional que los va a asistir. Y no, en realidad no, pero se tiene que matricular en la jurisdicción que corresponde. No sé, está medio como que no se concluye bien. No está muy todo claro, eso. no está muy claro. Sí, No, sí. No está claro. Pero bueno, sigue su curso y yo creo que en breve eso se va a tener que resolver.
Yo creo que esto viene, vos te acordás que esto viene de la época de los 90, de un decreto de ley Sí, de la época de Cavallo, ¿no? De la época del sí, menemismo, del gobierno del sí. doctor Carlos Menem. Lo que se buscaba en ese momento, ya que está tan de moda la palabra desregulación eh, sí, el ministerio del colega Sturzenegger, ¿no? El tema de desregular o de derogar normas duplicadas. Lo que se buscaba era facilitarle al usuario un profesional que tuviese matriculación, o sea, la matrícula única. El problema es que en ese momento eh, los consejos profesionales y la federación hacían hincapié y hacen hincapié al sentido de pertenencia al PEC, a la práctica de educación continuada, al tema de control del ejercicio profesional. Y es muy problemático en un país federal como Argentina que un consejo profesional de Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda controlar la calidad y la matriculación de un colega en... ¿Ahora me ven? Ahora te vemos, Ahora muy sí, bien. Ay, ahora pero no salimos. estoy con el teléfono hoy, pero no graben, por favor, porque No, 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 no hay ningún problema. No, decía Laura, no sé si escuchaste, que no porque se cortó. el fundamento que daban en los años 90, que era la desregulación y la facilidad para que el público usuario, el beneficiario de un producto profesional de un colega matriculado, fuese la matrícula única, chocaba con la opinión de la profesión de cómo hacer el control de vigilancia y el control de calidad de ese profesional en distancias tan largas como podía ser un consejo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o provincia con la ubicación de un estudio Perdón. profesional o el domicilio legal de un ente en Salta, por ejemplo, ¿no? Eh, Anda, llévate esto. entonces, en ese momento Por quedaba, favor. quedaba fundamentado porque todavía no había un avance tecnológico tan importante como lo hay ahora. O sea, el avance tecnológico que hablamos durante el año pasado de los elementos electrónicos, de las redes, de Skype, es más, es un tema que en las diversas jornadas y en los diversos encuentros que está haciendo la FACSE y nuestro Consejo Profesional de Provincia de Buenos Aires, lo toman están intercambiando ideas de la realización de tareas de auditoría o de aseguramiento en forma remota, ¿no? De las nuevas modalidades y las nuevas herramientas. Sí, vos Entonces, sabés, Guillermo, el otro tema que también es muy importante es el de la forma de cobrar la certificación, que es diferente en los diferentes consejos y sobre todo con Cava, que cobra por balance una cifra fija en función del activo y del pasivo, que es diferente de la que cobra provincia, por ejemplo, que incluye los honorarios del profesional. Hay toda una política de cobranza muy dispar. Así que creo que hasta que eso no se solucione va a ser muy difícil poder hacer algo federal. Eh, y, sí, lo y que yo te y puedo indicar, cada provincia también tiene algunas normas que son diferentes de otras, ¿no? el, Pero aparte, el- perdón,
Pero aparte, el tema de los consejos es una función delegada a cada provincia de la Constitución provincial. Claro. Entonces es muy difícil que haya una matrícula única, no se tendrían que cambiar muchas cosas. Después está el tema de los consejos que tienen caja de jubilación, que en Claro. ese caso les beneficia porque, no sé, bueno, la jubilación depende de cada consejo, no sé si es mejor, si es peor que el ANSES, pero bueno, es una jubilación diferente y cada uno, por ejemplo, en el caso del Consejo de Provincia, cada uno la puede armar de acuerdo a lo que va aportando. Es algo similar a las AFJP. Entonces uno va ahorrando si quiere, va invirtiendo en la caja si quiere, y si no, bueno, se queda con la jubilación mínima. Pero es un sistema que es beneficioso en definitiva. Además, porque además de la jubilación, tiene el sistema de asistencia a los colegas, que en realidad la asistencia es del consejo, pero digamos, se evacúa a través de la caja. Entonces, no sé, a mí me parece que una matrícula única significaría un poco modificar un montón de cosas y además no sé si es tan beneficioso para los colegas. Bueno, yo me gustaría un poco contar, primero me presento, digamos, un saludo a la audiencia, y quiero aclarar un tema que es que yo estoy viviendo en la costa, pero hoy estoy saliendo con una imagen de fondo que no tiene nada que ver, porque acá montañas no hay. No. El tema es que fui de vacaciones a San Rafael de Mendoza, en donde viví y volví después de 30 años y lo encontré maravillosamente cambiado. Muy Mira. lindo, muy pujante, muy, muy lindo. Y bueno, para quien no conoce, lo que está atrás mío es el cañón, el Valle Grande, el cañón del Atuel, del río Atuel, que mucha gente se ha filmado ahí, muchas publicidades y la gente cree que es el cañón del Colorado. No, no, es Argentina y es hermoso. Y tuve la oportunidad de cruzar el país por el centro, Buenos Aires, de acá de la costa, General Madariaga, Olavarría, General Villegas, en Buenos Aires, Realicó en La Pampa, San Rafael en Mendoza, y algunos pueblitos de San Luis, en donde en cada uno de ellos nos metíamos, y como a mí me gusta la historia, ese es un lugar de mucha historia relacionada con la conquista del desierto. Ahí un tema conflictivo, lo de Roca. Todas las, digamos, ciudades y calles ahí tienen nombres vinculados a eso: Alsina, Roca, Villegas, y es muy interesante porque la riqueza que uno puede ver cruzando esto, desde Tandil, Olavarría, y en el desierto, o sea, toda la zona de la Pampa árida, he notado que la gente está sembrando soja. Y vi unos cultivos que hace 30 años no existían. Se están cambiando, digamos, los recursos de la tierra a la agricultura, que es mucho más rentable que la cría por hectárea, ¿no? Están usando tecnología de riego que me llamó la atención porque era impresionante ver esos chorros que regaban los cultivos. Y bueno, Tandil es un polo de desarrollo muy importante. Olavarría con sus cementeras, la ciudad de Olavarría, preciosa, tiene un río, lo han decorado con luces y
y hay una serie de cafeterías sobre la margen del río, muy bonitas, llenas de gente, y la verdad es que uno piensa que todo eso tan bonito que tenemos hoy, a finales del siglo XIX, tenían allí malones, y era un problema muy serio porque, digamos, los indios, por ahí la imagen que tenemos nosotros de los indios era que eran personas malas y que lo que querían era matar a los cristianos y robarse las mujeres. Y la verdad es que el tema no pasaba por ahí, eso eran bastante inteligentes, usaban eso para distraer a la, a la, a la, a la policía, a las milicias que tenían que cuidar. Entonces, cuando maloneaban en un pueblo, iban a combatir ese malón y tenían un grupo que se llevaba las vacas, que era lo que les interesaba, robarse el ganado, no matar gente o llevarse cautivas. Le interesaba el ganado que después lo vendían. Eh, Era una estrategia muy grande. En 1878 creo que fue, invadieron desde General Alvear en Mendoza hasta Bahía Blanca, digamos, toda una zona muy grande del país. Se llevaron un montón mataron mucha gente, ¿viste? Era un problema muy serio que Alsina los trató de arreglar por las buenas, tratando de hacer una zanja, la famosa zanja de Alsina, que era una zanja de unos 3 metros de alto por 2 de ancho, que iba desde Bahía Blanca hasta Río Cuarto, pero no dio resultado, y esa zanja no era para que no vinieran los indios, era para que no se pudieran llevar las vacas. En realidad hay muchas cosas y la política distorsionó un poco todo. También, digamos, muy cuestionada la repartija de tierras, o sea, la financiación de la campaña no fue con impuestos. Prácticamente se vendieron las tierras a quien quisiera, digamos, invertir para la campaña, ¿no? Entonces, El mejor postor. era, digamos, un problema muy serio, donde había que estar viviendo en esa época para darse cuenta de lo que representaba todo eso, ¿no? El tema es que hoy yo pensaba que los indios, que no eran ningunos tontos, también tendrían, no sé si contador o cómo lo llamaban, pero tenían que tener alguien que les organizara todo eso, la estrategia, cuántas armas fabricar, cuántos hacer, dónde vender el ganado, cuánto ganado podían obtener, si les convenía o no les convenía. Todo eso lo pensaban, y de Luca Pacioli no Obviamente. tenían ni idea. No, no, bueno, pero eso, viste, en esa época se sabía por experiencia, bueno, seguramente algún contador sin título, porque no existía, obviamente, la profesión en esa época, habría. Claro, pero bueno, se ve que te gusta la historia, pero siempre lo que yo veo de la historia es que leemos y está la opinión de quien está escribiendo esa historia o quien la escribió. Y nunca sabemos si es del todo objetivo o no, qué sé yo, siempre hay un punto de vista y lo mejor es, no sé, nosotros la historia de nuestro tiempo la sabemos porque la vivimos.
Pero bueno, seguramente en otros momentos, mucho más adelante, según quien la escriba, va a tener distintas opiniones. Así Claro, que te bueno, es imaginas siempre igual. Yo lo la que historia digo de es, hoy, la y historia sí, de hoy, donde la mitad está de un lado y la mitad está del otro, quien escriba. y sí, va a ser un poco complejo para el futuro. Ahora, yo ¿no? cuando fui, seguramente, no sé, quienes fueron a México saben, por lo menos los guías turísticos hablan diferente de lo que es la historia de la conquista, porque, por ejemplo, no se refieren en forma muy mala a Hernán Cortés, por ejemplo. Y en Estados Unidos todos vemos que los pueblos originarios o indígenas tienen sus negocios impresionantes. Es como que se Sí, los integraron un cuáqueros. poco. Pero Claro, bueno, No, no, es que es como vos decís, Laura, normalmente el que viene a alfabetizar, a dar, a educar, a poner colegios, a enseñar disciplinas, a educar, en cualquier país que es muy semejante a México o Estados Unidos, con los famosos cuáqueros o los aztecas, ujú, o acá en Argentina con los mapuches, ¿no es cierto? O los que realmente hay una realidad. Si uno quiere mantener al pueblo ignorante o si quiere hacerlo progresar, ¿no? Y qué herramientas le das para ese progreso. Creo es de que que había tribus que se adherían y otras que no. El tema es un tema de valores, de, es de- un, de claro, cultural, es un tema cultural que debe haber pasado en Estados Unidos, en México y acá. sí, Eh, entonces, bueno, no hay duda, no hay duda de que si hablas con alguien que no tiene que se pudo haber habido excesos siempre hay de todas partes, ujú, pero si el fin es la urbanización, dar agua potable, dar educación, dar progreso, eso no se hace a costa de la matanza indiscriminada o de la violencia, ¿no es cierto? O sea, no, todo nunca, claro. eh, no, el, eh, el gran tema es escuchar, yo no creo que haya dos bibliotecas, o sea, la verdad tiene que ser una, no, 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 o sea, siempre que, no sé, siempre que alguien vende una propiedad, una persona la compra, ¿no es cierto? Siempre que alguien, y vos podés decir, se aprovechó del comprador o el vendedor, o se aprovecharon del vendedor, no sé. El- la realidad es como vos estás diciendo, que si había robo de ganado, alguien tenía algo que no le correspondía. Y si había pago de tierras fiscales, si eran tierras fiscales a cambio de dinero que no había, y esa tierra eran inexplotadas, lo desprolijo es la usurpación y el robo, ¿no es cierto? Sí. En así es. realidad Pero bueno, es bastante más complejo el tema porque cuando vinieron los españoles y fundaron Buenos Aires, las dos veces que la fundaron, habían traído ganado, habían traído vacas, y cuando dejaron la primera fundación, esas vacas se reprodujeron en la Pampa de una manera impresionante, con lo cual había una cantidad de ganado que no era de nadie dando vueltas por ahí, y que bueno, cada uno trataba de hacerse, tanto los nativos como los europeos, trataban de hacerse de ese ganado que estaba pastando libremente por esa pampa, que no sí, era sí. de nadie o era de todos, ¿no?
No es tan Claro, fácil el tema. no es No es fácil. tan fácil. Lo que, Bueno, lo que sí, sí, lo que sí las es pasturas en importante es esa que tanto... zona es impresionante lo rica que era la pastura en esas tierras. Por eso que Y el sí, lo ganado que es también ahora, crecía tanto. Y lo que es ahora. claro. Vos dijiste algo muy importante al inicio, que hablaste sobre la tecnificación del campo. Realmente están trabajando con una tecnología impresionante. Ahora, volviendo a lo que es nuestra profesión diaria, es impresionante cómo invierten y a mí me llama mucho la atención que le cobren tantas retenciones, porque en definitiva creo que lo bajaron mucho. ¿Sabes lo que En vez pasa, de Laura? ayudarme, lo castigan. Vos acordate lo siguiente, que uno a veces tiene que recurrir a los viejos profesores. Nuestros viejos profesores nos decían que el que hacía las cosas en legal forma venía por el Alto Perú y el que hacía la entrada y la importación en forma ilegal venía por Montevideo y por el Río de la Plata. Eh, esa puede ser una de las partes donde empezó a nacer la nación y bueno, al independizarse ya no estás obedeciendo a España o a alguna otra nación. O sea, al independizarse ya es legal entrar por Montevideo o por el puerto de Buenos Aires, ¿no? El problema, el problema es que los genes y los usos y costumbres siguen quedando y vos tenés varios libros donde escuchás que la justicia en el Río de la Plata era altamente sobornable. Entonces, si esa justicia quedó en genes altamente sobornables y no supimos explicar en los colegios y en las universidades que la justicia tiene que ser justicia, ¿no es cierto? Y que es legal que entren por el Río de la Plata, bueno, es otra estructura de país. Las retenciones, como vos decís, es hoy mismo, ¿no? Hoy vos fijate qué paradoja, hoy en el año 2025 todavía estamos discutiendo si las retenciones son legales o no son legales cuando no existen en ninguna parte del mundo y, y si es viable una nación, no un país, una nación es viable con 190 impuestos o si es viable con impuestos municipales, 60 impuestos municipales, ¿no? O fotomultas, o fotomultas que te hagan una presunción de infracciones, ¿no? O sea, Ay, sí, eh, realmente no podemos seguir discutiendo y la República gobierno tras gobierno, ¿no? Yo creo que en forma acelerada, ¿no? Lo debemos hacer. Nuestra profesión y la nación se merece una simplificación tributaria porque todos sabemos exactamente que si no hay impuestos, no hay hospitales, no hay justicia, no hay educación, ¿no? Este, ahora, Bueno, este es un tema muy interesante el que acabas de tocar, Guillermo, porque una de las cosas que yo dije es que los indios tenían de alguna manera contadores, eh, los europeos tenían contadores que no se llamaban así, pero lo eran, y también te imaginas que para hacer en México esas pirámides y todos esos monumentos, tenía que haber alguien que hiciera las cuentas. Y lo sí, mismo le pasaba a las tribus norteamericanas y lo mismo le pasaba a los egipcios. Las sí. pirámides no se podían hacer si no había alguien que tuviera un objetivo y eh, controlara cómo ese objetivo se podía llegar a cumplir, si registraba, no existía el papel, si lo hacían en pergamino, no sé, pero el objetivo era
hacer algo y a eso tenían que llegar y había alguien que estaba controlando todo eso. O sea, cómo conseguir el objetivo de una organización, que en el caso de nuestra profesión es cómo hacer ganar plata a los empresarios. Ujú. Cuando vos hablas de una reforma impositiva, Milei aclaró de que van a quedar solamente 6 impuestos. No va a bajar la recaudación, pero controlar 6 impuestos no es lo mismo que controlar todo lo que hoy hay. Ojalá Entonces, lleguemos a eso. ¿cómo? Que ojalá lleguemos a eso. Mira, hasta ahora todo lo que dijo lo fue cumpliendo, así que yo creo que las probabilidades de que llegue a eso son muy altas. Ojalá, Y ojalá. eso ¿qué significa? De que hay una cultura dentro de nuestra profesión que es la de ayudar a no pagar, digamos. Eh, eh, es un tema porque ahora eso va a tener que cambiar y van a tener que empezar a darle mucha importancia a lo que es costos, control de gestión, análisis de mercado, o sea, temas que hoy el contador por ahí no está muy enganchado con esas cosas, porque nadie se las pide, porque la cultura es otra. Claro, pero Eso puede generar ciertos problemas en la matrícula si no se adapta a tiempo, ¿no? bueno, lo que sucede es que nosotros que somos de la vieja data, de otra época, con ya muchísimos años en la profesión, a nosotros nos formaron para todo ese tipo de servicio. A los que no los formaron, me parece, y depende también de las universidades, es a los chicos jóvenes, a los colegas jóvenes. Y ellos mismos le dan prioridad al tema impositivo en lugar de imbuirse de conocimiento de todo lo que es la gestión. Está bien, nosotros tenemos todo lo que es la empresa dividida, la vamos a atender según la profesión que hemos emprendido. Por ejemplo, la licenciatura en administración, en economía, el actuario, el contador público. Pero hoy por hoy el contador público lo asimilan y lo clasifican o lo encasillan como liquidador de impuestos. Pero Sí, nosotros sí, somos sí. más que eso. Nosotros Eh, aprendimos mucho más que eso. Lo que pasa es es que que por las circunstancias... lo vamos a tener que usar porque, a ver, Bueno, si se logra perfecto. todo eso, creo que es muy positivo. Eh, la simplificación tributaria, en Estados Unidos los contadores no liquidan impuestos. No, Lo no, hacen claro. los abogados, el sistema es muy simple y los abogados se ocupan de casos muy serios, de temas que no es hacer la declaración jurada. No, claro. Entonces, si vamos para ese lado, como a mí me parece que puede llegar a pasar, va a haber mucho colega que se va a sentir complicado en su, Sí, digamos, un- un consejo es empezar a no ser un gasto, ¿no? A hacer una inversión, que el empresario nos vea como una inversión que le hace ganar plata, con buena información, eh, sobre todo con sistemas de contabilidad que no estén preparados para no pagar impuestos, sino que estén preparados para brindar buena información para ganar plata. claro. Eh, Pero es precisamente ese eso. cambio cultural me parece que es bastante difícil, eh, pero va a haber que hacerlo. Yo no sé a Lo ustedes qué que, les parece, pero creo mirá, que... había había una última asignatura en nuestra época en las universidades que se llamaba de práctica profesional Ujú, y sí, sí, en esa asignatura te podía tocar cualquiera de las incumbencias que eran costos, actividad financiera, te podía tocar estados contables, te podía tocar finanzas,
Bueno, derecho comercial, derecho administrativo, sistemas, Sí, armar un plan de cuentas. Es muy común hoy ver en las empresas que no saben armar los planes de cuenta. Y, y vos a los jóvenes graduados que ayudan en las empresas, que son analistas de cuentas o que hacen conciliaciones bancarias o son la mano derecha, ¿no? Financiera, con muy buenos sueldos a veces en las empresas, no tienen la menor idea del plan de cuentas. Porque Eso es no está preparado eso para tener información confiable, sino para ver de qué manera se liquida, para ver de qué manera se justifica una liquidación de impuestos de baja recaudación. Entonces se usa como soporte, como respaldo de la declaración es jurada, un todo, ¿no? eh, pero no como elemento para la toma de decisiones. Y eso es terrible. bueno, pero Eh, también la contabilidad depende de qué actividad tengas. La intervención estatal la ha deformado muchísimo. Por ejemplo, y las claro, cooperativas de electricidad. La cooperativa de electricidad vos tenés que tener varios planes de cuenta, entre ellos los de la contabilidad regulatoria, que se le ocurre a los SEBA de la provincia de Buenos Aires que hagas una contabilidad para que ellos te controlen. ¿Pero por qué hacen eso? Porque, bueno, de la contabilidad normal no surge lo que ellos quieren. Entonces tenés que tener un plan de cuentas específico, que después lo tenés que digamos, armonizar con el plan de cuentas contable, y después tenés una cantidad de actividades que tienen que tener planes de cuenta específicos. Yo no me quiero imaginar lo que debe ser, si me imagino lo que es la contabilidad regulatoria, porque me toca a un cliente que tengo. Pero, y bueno, y eso es una cosa, vos decís, ¿por qué tengo que tener dos planes de cuenta? Tengo que hacer dos contabilidades y en el caso del INAES a veces una tercera. Entonces, ¿de dónde sacas información? ¿Qué información Bueno, es la que necesita? ¿Qué le das al presidente de la cooperativa para que vea si está siendo rentable, si tiene que pedir préstamos, si tiene que un sistema de costos que le brinde la información que necesita, saber si tiene que invertir o no en las líneas? Es realmente asfixiante. Por eso los controles, aparte de los impuestos, tenemos los controles por todos lados. Ni hablar, que siempre vuelvo a lo mismo, de que está la UIF por un lado, de que, bueno, nos llenan de controles. El contador hoy por hoy está desprestigiado en el sentido de que nos tienen como una obligación y no como una necesidad. Pero también tenemos, o sea, pero eso es, esa percepción es solo eso, una percepción, porque en realidad si vos te sentás con el empresario y le empezás a contar todo lo que les haces, todo lo que se hace para que la empresa no tenga problemas y que cumpla con todo, se sientan y te dicen, ¿y todo eso están haciendo ustedes? Sí, todo eso. Porque en realidad yo lo que no me gusta que me encasillen como liquidador de impuestos, porque hacemos mucho más que eso. Lo que pasa es que a lo mejor no lo sabemos explicar o no lo sabemos vender, entre comillas. estoy de acuerdo con vos, Laura, totalmente de pero sí, acuerdo. Laura, escuchá lo siguiente. Yo creo que si te sentás con un cliente y, y no le explicás la cantidad de tareas que significa las carátulas de un estado financiero legalizado, el cliente no te cree que hiciste ese trabajo. No Bueno, sabe la cantidad, claro, no sabe la cantidad de horas, y más si el mismo estudio profesional hace tercerización de servicios. Si el mismo estudio profesional hace la tercerización de la registración, el cliente ni se imagina la cantidad de horas profesionales que eso lleva y compara los honorarios profesionales, por supuesto, con el empleado mejor pago
que no sabemos a veces si terminó la secundaria, ¿no? En algunos casos. Entonces, no, y a veces me da risa cuando cuando uno escucha decir, no, yo al cliente no lo visito, pero le hablo por Zoom continuamente, o no vienen a nuestros estudios. El tipo de planillas, que muchas veces lo hemos hablado acá en este programa, el tipo de planillas que se basan para la información gerencial. La información gerencial, una cosa es la información gerencial en épocas de inflación, donde lo que quieren es no quebrar y no quedar desactualizado por precios, y otra cosa es la información gerencial en épocas sin inflación, donde tenés que ser eficiente, ¿no? Y te das cuenta que, bueno, ha surgido en los últimos congresos en Santo Domingo, vos sabés de que uno llega a la conclusión de que toda innovación en las pequeñas empresas parte de un buen plan de cuentas. O sea, si vos en el plan de cuentas no pones todo lo que querés expresar, y a la vez en estos entes reguladores que vos decís que piden formatos surrealistas, estos entes reguladores, tiene que haber algún CPA, algún contador público autorizado, ¿no? Que lo sepa leer. Yo estoy seguro de que hoy tomamos, no sé, el 50% de nuestros clientes y nos hacemos un picnic con la cantidad de pavadas que hacen durante el día, y nosotros estamos tratando de salvar esas pavadas, ¿no? Porque cuando no se hacen en forma instantánea, la tenés que corregir o en el estudio contable o la tenés que corregir en la empresa después, ¿no? Malas registraciones, duplicidad de asientos, comprobantes que no sirven. Malas imputaciones Malas todo el imputaciones, tiempo. duplicación de